Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Hoy vamos a estudiar lo que es el capítulo 17 y algunos versículos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice San Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. San Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte. Bueno, cuando nosotros empezamos a estudiar aquí, el título es que la transfiguración, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que el estudio nosotros que estamos haciendo es lo que es judaísmo versus ¿qué? Cristianismo, ¿cierto? Entonces podemos ver que los judíos, no los judíos originales, no estoy hablando de los judíos mesiánicos o los judíos modernos de hoy en día, ¿no? Los judíos colombianos, etcétera, ¿no? O judíos ecuatorianos, no. Estoy hablando de los judíos, los originales. Entonces ellos podemos ver que ellos, punto número 1, ellos no creen en Cristo. Por eso podemos ver que siempre cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, habla de que los judíos estaban en contra ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, o también estaban en contra ¿qué? De los apóstoles y de Pablo, ¿cierto? Perdón. Entonces siempre podemos ver ese tema. Entonces podemos ver que los judíos, ellos siempre dicen que no creen que en Cristo, ni tampoco creen en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Para ellos el Nuevo Testamento es algo erróneo. Pero muchas veces sí hay palabritas que sí colocan en tela de juicio, en pocas palabras, el Nuevo Testamento, ¿no? Por lo menos aquí vamos a ver un punto, ya vamos a especificar un punto aquí. San Mateo capítulo 17 dice que, versículo 1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y su hermano, y lo llevó aparte a un monte. ¿Amén? Cuando nosotros vemos a Marcos, Marcos dice lo mismo, ¿cierto? Lo que está diciendo Mateo, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a ver los escritos de Lucas, vamos a Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Jacobo y subió al monte a orar, ¿cierto? Entonces cuando vemos que aquí pues, dice que 6 días, ¿cierto? Y aconteció como 8 días después. Entonces ya ellos empiezan a colocar que en tela de juicio, que si es 6 o que si es 8, bueno, todos, porque ellos tratan de siempre, así como los testigos de Jehová, que tratan de siempre de colocar como un obstáculo para que la gente que no crea en el Nuevo Testamento. Eso mismo hacen que los judíos, ¿cierto? Porque los judíos no creen que en el Nuevo Testamento. Igualmente los testigos de Jehová también siempre, como no creen en el Nuevo Testamento, siempre tratan de colocar cositas así como para, en pocas palabras, para enredar a las personas. Amén. Pero sabemos que el mensaje principal aquí es que es la salvación, que Cristo es nuestro Salvador y que la salvación es que dice que sin santidad nadie verá a Dios y que igualmente hay que ayudar a las personas que necesitan. Esos son los puntos claves para la salvación. Amén. Entonces sigamos. Los lleva a un monte alto, que vamos ahí, ¿no? San Mateo capítulo 17, versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Versículo 3. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mire, aquí por lo menos entonces dice que se aparece que Moisés y Elías, ¿cierto? Ellos son, en pocas palabras, unos grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces por eso podemos ver que siempre los judíos hacen todo lo que estaba bajo la ley, lo que estaba escrito, lo que Moisés dijo, ¿no? Que tocaba hacer.
Entonces aquí podemos ver que el personaje central aquí es que Moisés. Amén. Porque siempre es la ley y Cristo, ¿no? Que es la ley es que Moisés. Y la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo, dijo a Jesús, Señor, perdón, entonces sigamos, ¿no? Entonces quedamos aquí. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mira, entonces aquí podemos ver que Pedro resalta que a Elías y resalta que a Moisés. ¿Amén? Porque ellos están en el Antiguo Testamento, con el Antiguo Pacto. Pero una voz del cielo dice que este es que mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces, aquí podemos ver claramente, número 1, que nuestro Señor Jesucristo es que el Hijo. Amén. Es como la segunda persona de la deidad. Amén. Porque yo soy de las personas también que creo que en la Trinidad. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí lo importante es que dice que en la nube que Dios le dijo, este es mi Hijo amado. Amén. Entonces no es que sea un solo Jesús, no. Solo Dios, no. Hay un Hijo, este es mi Hijo amado. A él oíd. Amén. Podemos ver en San Juan, dice que Él no ha venido a condenar el mundo, Él ha venido a salvar el mundo. Que todo aquel que no escuche sus palabras, dice que Él no lo juzga, porque tiene quien le juzgue. La palabra que habló, que he hablado, dice, ella le juzgará en el día postrero. Entonces nosotros vamos a ser juzgados conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no? Del Nuevo Testamento. Porque aquí dice, a Él oíd. Amén. Entonces siempre hay que oír siempre hay que hacer lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Vamos a Deuteronomios 18:15. ¿Amén? Deuteronomio 18:15 dice, Deuteronomio 18:15 dice, de 18:15 en adelante, ¿no? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Mire, aquí es de que Moisés estaba dando la profecía, que Dios iba a levantar a alguien igual que a Moisés, un profeta. Y a él tenemos que obedecerle, a él tenemos que oírles, y a él oiréis. Amén. Entonces desde aquí está la profecía de que iba a venir alguien superior que a Moisés. Amén. Entonces, mira, esto es lo que el pueblo judío prácticamente no ha podido comprender. Y aún pues los que se dicen mesiánicos no pueden comprender de que Cristo es Dios y que Él viene a dar como que dice, una nueva doctrina. Amén. Entonces por eso podemos ver que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nosotros nos guardamos todos los preceptos que ellos dicen. Amén. Vamos a mirar, vamos a Juan. Juan se puede decir que es un libro, a Juan lo tienen como un libro, los judíos de Juan, el libro de Juan prácticamente para los judíos significa un libro antisemita, porque Juan es uno de los que más habla en contra de Moisés. Vamos a Juan 5:46. Dice, porque si creyeres a Moisés, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, leamos desde el 45 para comprenderlo. San Juan, capítulo 5, versículo 45. Dice, no penséis
que yo voy a acusaros delante del Padre. Mira, aquí vuelvo otra vez delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Entonces, mire, Moisés los va a acusar, ¿qué? A los que están bajo el Antiguo Testamento, porque Moisés le está diciendo a ellos, vea, va a venir, en pocas palabras, el Cristo, a él tienen que obedecerle. Y el pueblo, que es su pueblo judío, en vez de obedecerle, lo que hicieron fue, ¿qué? Matarlo. Amén. Porque no estaba conforme, ¿qué? Porque no estaba hablando lo que decía Moisés, sino que decía que una nueva doctrina. Amén. Diciendo que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Dice, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Amén. Entonces, mire, los que no creen en Cristo, tampoco creen en Moisés, porque Moisés está escribiendo de que iba a venir, ¿qué? El Cristo. Amén. El Salvador del mundo. Busquemos aquí 9:28. Ahí mismo en San Juan. 9:28. San Juan 9:28 dice, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces, mire, a la persona que nuestro Señor Jesucristo había sanado, era que al ciego, él dice que ellos le dijeron a él que él era discípulo de Cristo, pero los fariseos y los sacerdotes decían que ellos eran, ¿qué? Discípulos de Moisés. ¿Vale? Entonces nosotros, el pueblo cristiano, somos, ¿qué? Discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ya para terminar, pues aquí tengo más citas, si quieren pueden mirarlas, de pronto Hechos 3:22. Bueno, sigamos. Entonces aquí lo principal, podemos ver también en Hebreos, que en Hebreos dice que el que viole la ley de Moisés por uno o dos testigos, muera irreversiblemente. Dice, ¿cuánto mayor castigo merece el que pisoteare la sangre de Cristo? Entonces, mira, aquí está diciendo que va a recibir mayor castigo el que pisoteare, ¿qué? La sangre de Cristo, y tenga por inmunda la sangre del pacto. Amén. Porque sabemos que estamos en un nuevo pacto. El Señor dijo, esta es la sangre, cuando bebió la copa, dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces podemos ver claramente que estamos en un nuevo pacto. Amén. Y no olvidemos siempre, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. Sabemos que las iglesias no salvan ni ni estar a favor del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. No. Lo que salva es que vivamos una vida en santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, llenen muchas bendiciones.